Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast aquí en la Red Network. ¿Cuántos episodios van, Iván? ¿No van muchos? Como 78. Sí, 78, bueno, 77 yo creo. Pero en fin, estamos contentos de estar aquí. Hoy tenemos una muy buena charla. Charla. Tuve la oportunidad de estar con él allá junto con su esposa allá en México visitándoles hace tiempo. Así de que, en fin, estoy contento de lo que vamos a platicar hoy, Iván. Muy bien, sí. Me corrijo, son 15, si no me equivoco, episodios. Un poco distintos. Pero hacia eso vamos. Hacia los 78 vamos. Así es, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Ahí Estamos. Pero... Sí. Excelente. Así es. Y bueno. Bueno, tenemos a Justin, está él pastoreando en Guadalajara. Así de que bienvenido, Justin, al podcast. Qué bueno bienvenido. Que nos acompañas. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que tuvimos el año pasado un intensive. Así de que fue muy bueno, y creo que ahorita en un podcast y creo que en un roundtable también. Y lo tuvimos en un roundtable también, hablando de iglesias autosustentables. Estuvo en todas lo tenemos, todas las figuritas tenemos ya. La siguiente va a ser presencial, ¿no? Sí, Buenos Aires, Argentina, a tomarnos un mate y un buen asado. Con ¿okay? mucho gusto. Claro que sí. Vamos a ir a visitar a Iván allá. Venga, yo los recibo. Sí. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría nada más animar, si es algo de que te está sirviendo este podcast, que lo compartas. La verdad que nos va a ayudar mucho. Y síguenos en redes sociales, bla, bla, bla. Ya sabes cómo está la onda ahí. Pero bueno, Iván, vamos a entrar en materia aquí con Justin sobre un tema muy interesante, pero a la vez también vamos a platicar. Es lo que hacemos en este podcast, es platicar. Tenemos 2 que 3 puntos, pero muchas veces ni los hablamos de esos, así de que vamos a dejar fluir aquí. Me parece muy bien, amigo, me parece muy bien. Así, Justin, pues gracias una vez más por estar aquí, y me gustaría, bueno, empezar haciéndote esta pregunta. Nos gustaría que muchas personas te conocen y muchos van a ser la primera vez que te escuchan, que nos compartas tu historia. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ti, de dónde vienes? No quise decir nada yo, pero yo sé que eres autor, tienes muchos secretos ahí bajo la manga, pero platícanos un poquito de ti, para que gente que te conozca. Pues gracias por invitarme. Es un privilegio, y sí, me acuerdo súper bien cuando vinieron a visitarnos, y cuando gusten, aquí seguimos en Guadalajara. También tú, Iván, no has visitado, ¿verdad? No, todavía no. Me encantaría tenerte ahí. Mejor la siguiente reunión o grabación la hacemos acá en Guadalajara. Ya dijiste. Sería excelente. Yo de anfitrión. Pues me llamo Justin Jaquith, mi esposa se llama Ángela, y yo tengo 45 años, entonces mi historia ya es cada vez más larga. Entonces no sé cuánto tiempo quieres que tome, pero realmente, bueno, nací en los Estados Unidos, pero viví casi toda mi vida en México. He vivido aquí 25 años, bueno, un poco más de la mitad, ¿verdad? Como misionero, mis papás son misioneros. Yo crecí en Puebla, que es un estado de México, y luego me fui a estudiar a los Estados Unidos después de la prepa. Ahí conocí a Ángela, nos casamos en unos meses después de conocernos, como año y pico después de conocernos. Fue un romance express, porque rápido, no perdiste tiempo. No perdiste tiempo. Si pierdo el tiempo, alguien más me la gana. Entonces nos casamos, la neta, muy jóvenes, y después fuimos a Puebla como misioneros también. Estuve a cargo del Instituto Bíblico en la iglesia de mis papás en Puebla durante un tiempo. Creo que estuvimos 8 años ahí. Y después fuimos a Seattle a vivir. Eso ya en el 2007, y la razón fue porque mi esposa se enfermó, tuvo una situación muy crítica de su sistema autoinmune. Entonces fuimos a Seattle con la idea de quedarnos 2 semanas o 3 semanas. Terminamos, creo que 7 años, estando 7 años en Seattle, porque sí fue un proceso largo de cambio y de sanidad. Pero en ese tiempo muchas cosas muy bellas sucedieron. Empecé a trabajar como director de comunicaciones en City Church, ahora se llama Church Home, que el pastor es Judah Smith. Mis papás son amigos de sus papás desde hace mucho tiempo, y yo también de Judah, lo conozco desde hace muchos años. Entonces, estando en Seattle, pues ya había ese espacio, ese lugar para trabajar. Entonces me hice director de comunicaciones, y luego Ángela empezó a mejorar y fue la directora de arte también y producción por un tiempo. Pero todo el mundo sabía que queríamos empezar una iglesia en Guadalajara, porque justo antes de que empezó a enfermarse Ángela, estábamos en eso, de venirnos a Guadalajara a plantar la iglesia. Entonces, cuando se enferma ella, los planes se ponen como en pausa, y estuvimos en Seattle, como ya dije, un buen de tiempo, medios
confundidos, ¿no? Y frustrados, pero aprendiendo mucho de Judah, de Church Home, también arte y muchísimas cosas más. Ángela empezó a estudiar la carrera de arte y luego, primero estudió filmación y luego estudió arte. Entonces también nuestro mundo creció demasiado. Yo creo que nuestra perspectiva de muchas cosas. Ya llegó el momento cuando sentimos que era tiempo de regresar a Guadalajara. Ángela ya estaba bien, no regresar, pero más bien venir a Guadalajara para plantear algo. Entonces eso fue en el 2013 que venimos aquí. Y lo más bonito fue que City Church nos envió. O sea, ya no era de que nosotros llegar aquí sin conocer a nadie y empezar de ceros, sino que la iglesia ya dijo, pues les vamos a apoyar, porque no quieren ser un campus, sino que quisiéramos ser un campus de City Church. Entonces abrimos más bien como una extensión de su iglesia, se llamaba City Church. Yo era un pastor de campus y pues no más padres que pagaron todo, entonces pagaron pues nuestros salarios y durante mucho tiempo, 3 años creo que, o casi 4, sí. Entonces esa parte es una experiencia muy padre. Llegó el momento cuando ellos tomaron la iniciativa de cambiar un poco su estructura y nos independizaron, entonces nos pidieron cambiar de nombre. Seguimos siendo muy buenos amigos, pero ya fue una decisión con muchas consecuencias, porque fue 2018, creo, al final de 2017, no me acuerdo, soy malísimo para los años, pero por ahí, hace unos años, que como que nos llegó la noticia, ¿no? O sea, nos llegó el momento cuando dijeron vamos a cambiar todo, entonces les vamos a apoyar económicamente por un tiempo, pero se va a acabar. Entonces fue ahí, justo ahí, que empezamos a tener que ser más creativos en todos los sentidos. Porque sí era de que perder 2 trabajos, o sea, no perderlos, pero perder 2 fuentes de ingreso para nosotros y también el apoyo de la iglesia en un momento, aunque sí, digo, por unos meses más nos siguieron apoyando. Entonces, bueno, como en un trancazo, sentimos que habíamos perdido toda la garantía o la seguridad, o no sé cómo llamarlo, y fue un tiempo de mucha, pues terminó siendo de mucha creatividad, empezó siendo de mucho estrés. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque, o sea, la iglesia no tenía para pagarnos a nosotros, ni para pagar sus propios gastos, porque estábamos apenas creciendo. Entonces, hay un pasaje en Eclesiastés que habla de sembrar en la mañana y en la noche. Bueno, un pasaje en Eclesiastés que dice que en la mañana siembres y en la noche no dejes de sembrar o dejes de no sé, echar semillas o algo así. Y habla así de hacer muchas cosas. Y dice, porque no sabes qué va a funcionar o cuál va a funcionar, si este o el otro, o si ambos van a ser igual de prósperos, ambas cosas. Entonces, fue como lo sentimos como una motivación, un reto a pensar cómo podemos o qué tenemos nosotros en nuestras manos, qué sabemos hacer, cómo podemos hacer muchas cosas, intentar muchas cosas. Yo había sido escritor por mucho tiempo, pero en mis ratos libres. Entonces le ayudé a Judah con sus libros y algunas otras personas más. Entonces ya en ese momento dijimos, pues vamos a echarle ganas en este lado de la escritura. Fue cuando pensamos también en abrir un café para la iglesia, de buscar maneras de tener apoyo para la iglesia, que no fueran solamente diezmos y ofrendas, y algunas cositas más que empezamos a hacer. Y eso fue hace 3 años, 4 años. Y pues va avanzando, muchos retos, pero sí hemos visto la mano de Dios y hay otras cosas que han sucedido en el último como año y medio también en cuanto a la creatividad, pero eso es un poco más del lado sistemas de la iglesia, repensar estructuras de la iglesia. Ahí sí es un tema muy grande, muy divertido. Pero no sé si quieren platicar de eso ya después. Ya me generaste intriga, quiero que sepas. Me generaste la intriga. Al rato, vamos a hablar de eso. Súper. Ya respondiste todo lo que te íbamos a preguntar en el podcast, ¿eh? Yo lo cerraría. Yo ya me voy. Y en 3 minutos. Es que hablo bien rápido. En 3 minutos. No, pero bueno, voy a regresar. Quiero hablar un poquito ahorita anoté ahorita aquí, escuchándote hablar, que la necesidad empuja a creatividad. Que eso es muy bueno, ¿no? Pero... está interesante porque creo que no había escuchado eso, o sea, cómo plantaron la iglesia, cómo se dio, fue el campus de City Church. Y ya después, en unos años, creo que me había dicho eso, ya se independizaron, y ahí es donde empezó todo, ¿no? Ahí es donde empezó un poquito el hecho de, bueno, hay que buscarle y empezar a ser creativos, de ver cómo podemos, no tener más ingresos, y no nomás depender de diezmos y ofrendas, ¿correcto? Sí, así es.
Sí, y está interesante porque me está diciendo ahorita de autor y aparte el café. Yo estuve en el café, lindísimo, la verdad que está de primera. Sé que pandemia, creo que ya no están ahí, pero en aquel entonces estaban haciendo iglesia en un café y el café lo tenían abierto todo el tiempo, ¿no? Ajá. Sí, así es. Platícanos un poquito esa etapa de la iglesia, cómo fue, y de sus vidas. Em, yo creo que se fue dando. Sí pensamos en la idea de tener otras fuentes de ingresos. O sea, dijimos, no queremos solamente depender de diezmos y ofrendas porque iba a ser difícil recaudar tanto dinero y también porque no teníamos antes tanta presión, no habíamos creado una cultura de cada rato estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y habíamos visto muy buenos resultados. O sea, vimos que la gente que venía a veces de otros trasfondos venían hasta traumados con el tema económico porque decían es que siempre era puro pedir, pedir, pedir. Y también, pues yo conozco a muchos pastores y no es un trabajo que paga mucho generalmente. Entonces, hay mucha necesidad económica por todos lados. Entonces, lo del café realmente no fue solamente a ver cómo vamos a sobrevivir, sino empezamos a pensar, Ángela y yo, mucho, y los demás que están en nuestro grupo de líderes, ¿qué es lo que estamos buscando lograr? ¿Y cuánto va a costar? O sea, ¿por qué sentimos que siempre tenemos que tener tanto dinero? ¿Por qué necesitamos? O sea, ¿realmente en qué se gasta tanto? Porque no había. O sea, era como empezar de ceros, ¿no? Entonces, creo que ahí fue cuando pensamos, pues nosotros, para empezar, no queremos tomar un salario. Y yo sé que muchos pastores no pueden hacer eso o no quieren hacer eso y no tienen que hacerlo. De hecho, Pablo habla de lo mismo. Habla de que pues, el obrero es digno de su salario, de doble honor. Entonces, es súper bíblico, ¿no? Que el pastor reciba. Pero también Pablo era hacedor de tiendas y él dijo, para mí es un privilegio. Entonces, esa parte nosotros decimos, vamos a nosotros ver si podemos más bien contribuir con nuestros propios diezmos y ofrendas. Y lo del café fue porque dijimos, pues el edificio está chido, decimos en México, está bonito. Bien, muy chido. Muy chido. Muy bueno, en una ubicación, Muy bueno. en una ubicación muy padre, diríamos en México. Entonces, pero solamente se usa una vez a la semana o dos, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está parado todo el resto de la semana. Entonces, nos encanta el café, siempre nos ha encantado. Aparte del café, crea comunidad. O sea, tener un lugar así es como muy, muy bonito para que venga la gente. Entonces, desde que rentamos, o sea, cuando nos pidieron independizarnos, la renta era carísima, entonces dijimos, no, pues de aquí tenemos que salir porque no vamos a poder pagarlo. Entonces buscamos un lugar pensando qué podría funcionar para un café o algo. Creo que en ese tiempo todavía estamos evaluando, no recuerdo, si tal vez un restaurante. Entonces así empezó, no sé si eso contesta la pregunta. Sí, no, sí, está bien. Déjame recalcar algo que dijiste varios puntos, pero importante, ¿no? Perdón, Iván, ahí me interrumpes, ¿ok? No, dale. Algo muy importante que creo que resuena un poquito lo que estás diciendo con mi experiencia personal es de no salario. Ustedes sintieron, no vamos a depender de esto y no está mal y no es, o sea, es cada quien y creo que yo estoy de acuerdo con lo que dices. A mí, para poder sumar un poco, yo recuerdo muy bien, no sé si lo expliqué en otro podcast, pero a veces lo he platicado cuando me invitan a compartir, el hecho de que yo en una etapa en la vida también con Misty estábamos, no me refiero a confundidos, pero sí nos vamos a full time ministry como todos por allá vamos o nos vamos a tener un negocio yo, me dedico a esto y estaba ahí y de repente la iglesia, wow, fue buena, estamos en buena temporada, no, tenemos que hacer esto y yo me acuerdo que así duré tal vez un par de años, vi muchas personas, pastores, amigos míos acá, estoy hablando contexto a Estados Unidos, no, sí, yo he estado orando para que un día te dediques a esto de más, pero dentro de mí como que no sentía como que, oh sí, porque esa es como que la línea que es lo que sigue, pero dentro de mí yo creo que sentía como... no sé si es por ahí para mí, ¿no? Y ya fue un tiempo y un proceso donde Dios confirmó, estuve a punto de dejar todo, hablando del negocio y demás, qué bueno que no lo dejé. La verdad que ahorita es lo que, bueno, ahorita gracias a Dios está usando eso para muchas cosas, pero estuve así, solamente buscándole a Él
escuchándole a Él y sentir en realidad, escuchar al Espíritu, sentir que Dios está hablando, muchas veces va a ser contracorriente, pero hay que hacerlo. Así de que creo que yo también viví eso. Yo no vivo del ministerio y nunca que estuve pastoreando vivimos de eso. Y también, como te digo, un tiempo estuvimos así, pero también en nosotros también no fue por ahí. Y yo creo que también es parte del llamado en particular que cada uno tenemos. Conoces pastores que se dedican a full time a esto y ellos necesitan estar ahí, está bien. Hay unos que es bivocacionales, hay unos que son empresarios, o sea, tal vez diferentes facetas, pero no hay como que esta es, ¿no? Y creo que es muy importante nosotros como líderes, los que están escuchando, que sepan que Dios está hablando a uno. No nomás seguir, porque todos van por allá. ¿Te acuerdas de que antes enseñaban? Yo tengo amigos que decían, no trabajes, vive de ministerio. Pero así de que, y pobres no tienen ni para pagar la renta ni para comer, pero ahí están porque Dios va a proveer. Y eran más frustraciones que había, porque yo conozco gente que en esa mentalidad, o sea, pobres, la verdad, sufrieron mucho. Pero en fin, creo que es importante lo que dices y nomás quería resaltar eso, que hay que buscarle y escucharle y que Dios defina cuál es y cómo es el perfil de nosotros como líderes en base a la economía. Sí, estoy de acuerdo. Y los dos tienen pros y contras. O sea, creo que no hay una solución perfecta. Entonces, como trabajo por mi cuenta, es estresante tratar de cubrir las necesidades de la iglesia y me siento limitado y a veces frustrado porque no tengo tiempo suficiente para la iglesia. Entonces, eso es una contra, ¿no? Así es. Pero por el otro lado, sentimos y estamos súper contentos que tenemos también mucha libertad porque no dependemos de la iglesia. Entonces podemos tomar decisiones incluso con respecto a la iglesia sin tanto miedo. Y de hecho, a tu pregunta del café, una de las cosas que también queremos hacer con esto de tener otros ingresos es precisamente darnos libertad para poder ajustar cosas y reinventar cosas sin estar siempre como que en el límite económico. Porque a veces estamos tan así de que si hago cualquier cambio, alguien se enoja, se me va y ya no puedo seguir. ¿No? Entonces todo el sistema va en torno a un pastor súper carismático y una iglesia súper padrísima, chida y todo funcionando. Pero realmente sabemos que si se nos cae una o dos piezas, pues el carro ya deja de funcionar. Entonces si podemos bajar todos los gastos de alguna manera y los compromisos y tener una iglesia un poco más light, no en el sentido doctrinal, pero en el sentido de administración y organización y ministerios, como que te da más margen para repensar las cosas y experimentar o innovar. Sí. Así es. Muy bueno, muy bueno. Sí, creo que nos estuvimos metiendo un poquito en la charla que tuvimos hace unos meses de iglesia autosustentable, básicamente, sin querer queriendo. Sí. Y sí, me imagino, Justin, que un poco lo que venías contando también tiene que ver con esto último que hablaste de este último tiempo en cuanto a la estructura, a estos cambios creativos en la estructura de la iglesia, ¿no? Que también me imagino que cuando no hay tanto dinero, como decía Dani, en la necesidad crece la creatividad. Cuando no tengo dinero para pagarle a tantas personas para hacer tantas cosas creativas, florece la creatividad y Latinoamérica es experta en ese tipo de cosas. Bueno, acá en Argentina se dice que si no lo tengo o no lo sé, lo ato con alambre. Es como, bueno, hay que hacerlo, lo ato con alambre y seguimos, ¿entendés? Seguimos viaje. Y eso es un poco de la iglesia, la realidad de la iglesia también latinoamericana. Pero que también yo cuando miro veo que hay un montón de chicos y gente creativa dentro de la iglesia acá en Argentina. Por la experiencia misma de vivir en necesidad y de encontrar y sacar creatividad de eso, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces nos ponemos nosotros esas presiones sin darnos a veces cuenta, ¿no? Hablando ahorita que decías de pedir, ¿no? ¿Cuántas historias? Ya estamos quemados hablando de evangélicos muchas veces. Disculpa si paso la línea a los que están escuchando. Pero a veces, ¿cuántas veces recibimos con esa gente en la iglesia que dicen, es que la iglesia donde venía me se la lleva, pide, de que no, que ocupo dinero para la luz y que para el estacionamiento y que para darle agua al perro, no sé, ¿me entiendes? Cosas de que... Y yo dentro de mí, desde que, bueno, pues nos metiste aquí a este monstruo y no podemos, o sea, qué falta de planeación, o sea, es nuestra culpa ahora que tenemos que, y en lugar de esos fondos, esa administración, esos recursos, poder ser luz y usarlos con otros
Y muchas veces, en fin, o sea, eso es un gran tema que no quiero dedicar mucho tiempo a eso, pero creo que necesitamos ser mejores administradores, ¿no? Y eso, como tú dices, creo que es algo muy bueno, el hecho de tal vez una mirada fresca, el hecho de no tanto estar dependiendo de eso y poder decirle a Dios que nos dé la creatividad para poder crear esas iglesias autosustentables, a poder crear esas alianzas con otras personas, como tú lo tenías por unos años, etcétera, etcétera, ¿no? De que podamos traer esos ingresos para poder hacer y enfocarnos a lo que es la gran comisión, a lo que Dios nos ha mandado a hacer en base al contexto y modelo y estructura que Dios quiere que hagamos en nuestras iglesias. Sí. Sí, de hecho creo que la creatividad tiene mucho que ver con eso que estás diciendo de resolver problemas de una manera distinta. A veces pensamos en creatividad como que pues artistas o diseñadores gráficos o escritores o cosas así, y es una parte, pero realmente son herramientas para alcanzar algo más grande. Y algo que la pandemia nos ha enseñado a todos, obviamente, es que las cosas, todo se puede mover, todo se puede suspender. Lo que creímos que era imposible de tocar, pues se tocó, se cambió, se movió y tuvimos que lidiar con las consecuencias para bien o para mal. Y ahora mucha gente está diciendo, no, pues ya hay que volver a la normalidad, hay que regresar. Y creo que nadie puede y ni siquiera debemos de. Más bien debemos decir, ok, ya la pandemia nos dio la oportunidad de repensar muchas cosas. De hasta preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué necesitamos pedir tanto dinero? ¿Por qué necesitamos hablar de crecimiento de la iglesia? Porque hay tantas cosas que hemos dado por hecho. No, que la iglesia tiene que esto, que el otro, que... Pues, ¿quién dice? O sea, ¿dónde está escrito eso? Casi todo lo que la iglesia hace hoy en día es el resultado de gente creativa y ungida y sincera buscando solucionar problemas a lo largo de la historia. Pero luego esas cosas a veces las canonizamos y decimos, no, pues así se tiene que hacer porque siempre se ha hecho. Pero no siempre se ha hecho así. Sí, es una solución, pero esas soluciones las podemos modificar o quitar y poner otras cosas. Y los jóvenes son muy buenos para eso, porque no tienen los limitantes de la experiencia. También por eso no tienen a veces el criterio, ¿no? Entonces los pastores, o sea, hay sabiduría, pero también hay valentía. Las dos cosas, Proverbios habla de las dos cosas. Que la fuerza, el joven es fuerte, pero el anciano es sabio. Y creo que la creatividad de alguna manera incluye las dos cosas. ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo hacer? Pero también, ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿Realmente es necesario? ¿O vamos a correr y correr y correr y luego decir, pues ni siquiera quería llegar a esta meta? Entonces, no sé, tal vez es por mi edad. Desde hace como 3, 4 años es como que estoy a la mitad tal vez de mi vida, ¿no? Y digo, pues he aprendido mucho y también hay mucho que no sé. Entonces estamos en una etapa, Ángela y yo, de mucha evaluación, pensando cosas muy, muy bonito, muy padre. Salimos a caminar cada rato y es una hora. De hecho hemos dicho, debemos grabar nuestras pláticas y es que eso sea un podcast, porque son pláticas así intensas, nada más que decimos cosas que no queremos que nadie escuche. Cosas privadas. Cosas privadas, palabrotas. Pero repite lo que dijiste ahorita a los jóvenes, que les faltan... ¿Cómo lo dijiste? O no sé si fluiste algo de la experiencia. ¿Lo puedes repetir otra vez? Pues, o sea, hablando en términos generales, los jóvenes tienen mucha creatividad porque no tienen limitante de dónde fracasaron o dónde fallaron. A veces los más grandes decimos, no, pues es que no, esto no va a funcionar porque yo lo vi hace 30 años y no funcionó. O sea, es un pro y una contra también, porque a lo mejor no va a funcionar, ya lo vivimos, entonces no hay que volverlo a hacer. Pero tal vez ellos están viendo algo y nosotros por comodidad o porque luchamos mucho por lograr algo, ya no lo queremos soltar, porque peleamos mucho por algo, ya lo logramos, ya lo tenemos, ya tenemos la iglesia como la queremos, pero viene otra generación bien diferente, o 2 o 3 generaciones. Entonces, creo que la creatividad a veces la vemos así como que aquí está el problema y cómo lo voy a solucionar. Y creo que a veces tenemos que voltear hacia atrás y decir, ¿quién dice que este es el problema? O sea, ¿cómo sabemos que este es? Tal vez hay otro problema más grande, más sistémico. Tal vez yo estoy peleando contra un gigante que ya ni existe, o solucionando algo que ya ni les va a servir cuando lo logre construir. Ya, no, sí. Sí, mi mente está para muchos puntos, pero no, pues está buenísimo, porque creo que si tenemos ese enfoque, esa mirada, créeme, tal vez hay problemas que nosotros mismos estamos creando, pero no son problemas.
O sea, Sí. no tenemos que querernos la cabeza tanto en el sentido de que muchas veces es cuando viene la simplicidad, ¿no? De hacer las cosas. La simplicidad tal vez de hacer, como tú dijiste, de iglesia. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tanto? El chiste es, como dijo ahorita Iván al principio, es buscar hacer comunidad. Acuérdate que todos tenemos la necesidad de pertenecer. Todos queremos esa llamada. Todos queremos eso. Y muchas veces creamos tanto y tantos programas y hablando de que muchas veces perdemos el verdadero enfoque, ¿no? Y hay un problema como ponemos programas encima de las personas, que ese es otro tema, pero es cuando a veces tenemos como líderes, iglesia, tenemos que saber y obviamente que no pase eso, ¿no? Pero Sí. muy bueno. De hecho, hay un Muy pasaje interesante. en Hebreos, creo que es 10, que siempre citamos los pastores. No me acuerdo si lo mencioné la vez pasada que estuve con ustedes, pero dice Pero no dilo, dejar... ese es no problema. Es otro contexto. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando se acerca el día del Señor o algo así. Y siempre lo he escuchado, no dejando de congregarnos, o no dejemos de congregarnos. Pero el versículo anterior dice la razón por qué no debemos dejar de congregarnos, o más bien, ¿qué debemos hacer cuando estamos congregados? Dice, busquémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y para mí es como que la meta, como tú decías ahorita, la meta de la comunidad, de la iglesia, es motivarnos a amar más y hacer buenas cosas. Ser buenas, no buenas obras para ganar la salvación, ya la tenemos, pero hacer cosas que realmente impacten al mundo, que sirvan a las personas. O sea, la iglesia debe fomentar eso. Pero luego terminamos preguntando, ¿cómo le hacemos para tener, no sé, canciones más bonitas o una pantalla LED más grande o cómo crecer o sea, esta pregunta, ¿cómo crecer la iglesia? Es como, yo siempre, toda la vida he escuchado, ¿cómo crecemos la iglesia? ¿Cómo hacemos que crezca la iglesia? Y ahora estoy diciendo, ¿para qué queremos que crezca? O sea, ¿esa es la meta, que crezca la iglesia? Porque no es un negocio. O sea, va a crecer en el sentido de que va a impactar a cada vez más personas, va a servir a cada vez más personas. Pero otra vez es el por qué. O sea, ¿por qué queremos por qué ponemos esto como la finalidad de todo lo que hacemos? Que crezca la iglesia. Es como que, pues, ¿no debe ser mejor amar a más gente o servir a más gente? Yo creo porque yo también crecimos en el hecho de que hay que crecer la iglesia, que dé frutos, y cosas sanas crecen, bla, bla, bla. Pero si te entiendo bien, cuando nosotros amamos a gente, el crecimiento viene por ende, viene como resultado, y el enfoque tiene que ser más ser comunidad en lugar de checar números, ¿no? Estar viendo y tener esa presión, porque es presión también. ¿Me entiendes? Sí. Cuando te llegan nada más 10 personas o 100 personas o 30 personas, las que sean, y no estés el número que tal vez tú esperas, se sientes como fracasado. Y es un problema que estás creando, pero a lo mejor estás alcanzando Que no una es persona. un problema. Que no es un problema, porque tienes a 2 personas ahí enfrente de ti, o 10, o 30, o 100, o 1000. ¿Me entiendes? Sí. Sí, se puede crear un problema. Yo me acuerdo, sí, totalmente. Tengo muchas historias. Y es súper relativo, porque para algunas personas tener 100 personas es una muy, muy buena iglesia. Y para otros 100 personas serían muy pocas personas. Es como que fracaso, total. o sea, quién va a decir qué es bueno y qué es malo. Entonces sí, o sea, te cambia la perspectiva. Si tú dices, mi meta es crecer, entonces ya todo empieza a girar alrededor de esa visión. Crecer, crecer, crecer. Claro. Y vas a medir resultados con base en si ya crecimos o no crecimos. Y empiezas a tratar a la gente con esa mentalidad. Pero si la meta es, por ejemplo, amar más, fomentar más amor, servir a las personas, entonces ya tus metas cambian. Es bien difícil de medir. O sea, ¿cómo vas a contar cuánto amor fomentaste? O sea, no lo puedes medir. No es tan fácil como contar cuántas personas están sentadas ahí. Pero no sé, no estoy en contra del crecimiento de la iglesia. Estoy en contra de poner eso como la única y principal y más divina meta de todo lo que hagamos. Sí. Creo que es el motivo detrás. Y una de las preguntas que nosotros hacemos a los plantadores, y ya nos metemos un poquito en eso, de los que van a comenzar el curso, es ¿por qué querés plantar una iglesia? O sea, ¿cuál es qué es lo que te motiva a plantar una iglesia, ¿no? Ajá. Y ahí podés encontrar muchas cosas que son banderitas rojas o banderitas verdes, ¿no? Como, vamos que te acompañamos, dale que sí. Pero está bueno como, me imagino que a medida que pasa el tiempo y uno se va sumergiendo en la cultura de iglesia, eclesiástica, al ser pastor, volver a hacerse esa pregunta. ¿Por qué me motiva para estar haciendo lo que estoy haciendo como iglesia? ¿Cuál es mi motivo por ser hoy pastor? ¿Quiero tener 100 personas, 150 porque me hace ver mejor delante de otros pastores?
o porque estoy amando a más gente y Jesús está salvando a más personas. O sea, está bueno como esto que estas charlas que tenés con tu esposa es 1 hora de repreguntarse, ¿no? De volver a parar la pelota, como decimos en Argentina, y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me motiva mi corazón? Tíranos algo que platiques con tu esposa. A ver, dinos algo que digas, wow. A ver, dale. Ay, híjoles, muchísimas cosas. Ella está estudiando su doctorado ahorita y estudió su maestría en administración de empresas, entonces estudió varios cursos de liderazgo. Justo cuando estábamos haciendo este cambio. Entonces empezó a estudiar, pero desde un punto de vista un poco más secular, el liderazgo. Entonces, durante mucho tiempo platicábamos de temas de liderazgo porque estamos viviendo eso. O sea, cómo vamos a ser como líderes. O sea, en vez de solamente ser los que siempre hemos sido, podemos volver a imaginarnos, ¿no? Ahorita su doctorado es literal en liderazgo organizacional, entonces todavía más está estudiando qué es un liderazgo tóxico, un líder narcisista. Entonces, mucho de lo que platicamos viene de eso y una parte también viene de otros temas que vemos por aparte y pues nada más empezamos a platicarlos. Pero mucho tiene que ver con la iglesia. Y obviamente todos sabemos cuántas cosas han pasado en los últimos meses con iglesias grandes en el mundo. Y no es nuevo esto, ha pasado mucho en los últimos... Desde que he sido... O sea, siempre, toda mi vida. Puedo pensar en pastores en los 80, 90, súper famosos. No tanto pastores, pero como los grandes televangelistas. Cayendo en pecado. Okay. Y dices, ¿cuántas veces, o sea, qué tiene de mal la iglesia que tantos líderes caen en pecado, ¿no? Y estamos pensando, y esta es una de muchas cosas que nos hace pensar, pero tal vez el sistema está mal. O sea, no estoy justificando a nadie, pero tal vez el sistema celebra y levanta a personas que no deben tener tanta autoridad y luego les da más autoridad. Y luego el sistema permite que quiten de su alrededor, o más bien obliga a que no tengan a su alrededor personas que hablen de manera diferente. Entonces empezamos a tacharlos por división, por, no sé, otras malas actitudes, porque si el líder tiene a alguien que le está criticando, pensamos que el sistema no va a funcionar, que la iglesia no va a funcionar. Entonces el líder ya no tiene voces que pueden decir cosas diferentes. Entonces empieza a tener mucha autoridad y pocas personas que le pueden llamar la atención. Los pocos que sí se atreven a hablar con él están en su staff. Entonces, pues, ¿qué pueden decir? ¿No? Él los puede despedir. Y no estoy diciendo eso en contra de nadie. Nada más que tengo toda la vida de cristiano. Y preguntaste de qué platicamos. Platicamos mucho de este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O qué es la solución? Y una de las cosas que estamos pensando mucho es... Otra vez tiene que ver un poco con esa forma creativa de hacer iglesia. ¿Cómo podemos descentralizar todo? Que nosotros no seamos como los más importantes y que todos tengan que escuchar a nosotros. No queremos una iglesia que se construye sobre una pareja pastoral que todo el mundo tiene que escuchar. No queremos una iglesia donde todo el mundo tiene que estar de acuerdo en todo, donde siempre todas las doctrinas, las más importantes, a fuerza hay que creer eso. No queremos una iglesia donde todo es jerarquía y vienes a la iglesia y haces aquí, o sea, aquí tenemos 1000 ministerios y todo es iglesia. Porque hemos visto mal fruto. Hemos visto que entonces la gente adora a una persona o a dos personas y esa persona es imperfecta. O sea, ningún líder va a poder sostener tanta presión, tanto peso, y más si no tiene a su lado gente que tiene el permiso de decirle, oye, estás mal. O sea, ¿qué estás pensando? Deja de hacer esas tonterías. Entonces, la meta, y no la hemos logrado, queremos una iglesia donde hay menos jerarquía, más voces, más diversidad de opiniones, donde no todos tienen que estar de acuerdo con nosotros, donde no hay plataformas y green rooms y cosas. Y digo, estamos hablando de nosotros, ¿no? Yo sé que hay iglesias donde les funciona eso. Pero estoy harto, se dice allá. Harto es como que hasta acá, ¿no? Cansado, sí, de ver la iglesia queriendo ayudar y traumando a las personas. Los voluntarios, los líderes más comprometidos son los que terminan saliendo luego ni quieren creer en Dios, porque en la iglesia fueron abusados. Pero es por un sistema que exalta el narcisismo a veces, menosprecia el líder
siervo de verdad porque no es famoso. Y si no es famoso hoy en día, ¿quién te pela? ¿Quién te escucha? Entonces, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos asistentes tienes? ¿Cuántas personas en tu iglesia? Entonces, como que buscamos crecer algo grande para que nos hagan caso como pastores, para que tengamos influencia y plataforma. Y es un juego. A veces termina siendo un juego. O sea, la gente, ¿dónde queda en todo eso? Entonces, sí me pongo un poco apasionado. Y cuando salimos a caminar, repito, a veces con palabras que no se deben de decir en público, pero sí es porque amamos a la gente. Tenemos un llamado como ustedes, como la gran mayoría de los pastores y líderes, de amar, de servir, de hacer el bien. Y hemos visto cambios en nosotros y hemos visto cómo el amor cambia. Entonces, que el sistema nos robe ese gozo, que el sistema nos convierta en personas que tenemos que hacer lo que no queremos y no hay tiempo para hacer lo que sí queremos hacer, es como que algo, no sé, tiene que haber una mejor manera de hacer este show. Pero bueno, de eso platicamos. Muy bien. Tienen que grabarlo. Pero no tenemos soluciones. Tenemos preguntas. Pero grandes soluciones empiezan de grandes inquietudes. Sí, eso sí es cierto. Eso estás hablando y ahorita a lo mejor lo pones a la mesa. Es por eso que gente que está escuchando tal vez van a encontrar esas soluciones, esas respuestas, esas nuevas maneras. Yo creo eso, Justin. Yo creo que hablaba con Iván y con otros. Hablaba con un amigo también, que viene en una iglesia muy grande también. Y yo conozco gente que ya está buscando, hablando de un poquito de modelos, de estructura, algo diferente. Y se siente un poquito ya fuera no se siente tan bien, etcétera, etcétera. Y creo que es algo de que esta nueva generación, como hablamos ahorita, de que no tienen tal vez tanta experiencia, que en este caso bueno para poder innovar, para poder traer cosas frescas, para poder ser comunidad, y poder traer nuevas maneras de poder también aún alcanzar nuevas personas. Pero creo que lo que dices es interesante y bueno para reflexionar y pensar, ¿no? Porque el mismo sistema muchas veces hay que ajustar cosas. Hay que ajustar cosas totalmente. Sí. Perdón, dale, Justin. No, me decir, a veces es ajustar y a veces es tirar y empezar de ceros. Sí, totalmente. Sí. Y la lucha es saber hasta qué punto tiramos las cosas sin crear más problemas. Porque creo que cada solución también trae sus consecuencias. Claro. Entonces, sí. Ahorita que hablas de caer y demás, por ahí dice un autor, ¿no? Que el carisma te abre las puertas, pero el carácter se sostiene ahí. Y muchas veces un líder carismático puede llegar, puede hablar, puede abrir, puede todo bien, y ya después con el tiempo te das cuenta que el sistema o la estructura que tiene hablando de liderazgo no fue la mejor, y bueno, pasan cosas como caes o qué sé yo, ¿no? Hace muchos años hablé con un pastor en Washington, D.C., de una iglesia bastante grande allá, y uno de sus líderes, no sé cómo, pero llegué y como que estaba en uno de esos días que estaba un poquito sensible y me dijo cosas que tal vez no debería, pero me abrió su corazón conmigo, y yo sé después que pues Dios me mandó ahí para poder hablar con él y todo, pero una de las cosas que me dijo, el sistema que tenemos aquí en la iglesia de accountability, de rendir puertas, no funciona. Y yo me quedé... Y no estaba pasando nada, pero me quedé, estás hablando de... Y yo me quedé, yo lo respeto todavía, pero era un líder que... Y yo me quedé, sí, porque eso de tener a 3 personas afuera que no están aquí, que no saben qué está pasando, yo les puedo decir lo que sea, y el pastor le puede decir lo que sea, pero no estaba como quejándose, pero como que estaba sacándole, poniéndolo en la mesa, ¿no? Pero te das cuenta, lo que quiero decir es la importancia de tener voces a nuestras vidas en los diferentes niveles, para que nos ayuden y nos sostengan y nos ayuden a crecer como líderes y poder en realidad saber rendir cuentas. Y tal vez culturalmente a veces batallamos en eso. No sé tú qué piensas, tú tienes muchos años en México, por ejemplo, pero creo que también se presta a Latinoamérica, que a veces se batalla en poder abrir o poder tener gente y abrir nuestro corazón y nuestras vidas a que gente venga y pueda corregir lo que estamos haciendo. Pues yo no creo que sea solamente Latinoamérica, creo que pasa en todos lados, porque igual en los Estados Unidos, las iglesias donde he estado... Sí, y en mi vida, yo como papá, tengo 3 hijos, y para nada me gusta que vengan y me digan las cosas que estoy haciendo mal. O sea, la tentación sería decirles, pues, a ver, ¿quién está pagando todo aquí? Tú ya, pues, no me hables así. Pero tenemos que
que valorar las voces que nos digan cosas que no queremos escuchar. Porque si no, no vamos a cambiar. No cambiamos por comodidad, cambiamos por incomodidad. Entonces, cuando nos vienen a decir las cosas, y no lo van a decir con el mejor tono de voz, y a lo mejor no con palabras bonitas, pero son un regalo de Dios. Son voces proféticas muchas veces. Sí necesitamos ser como que seguros, como para no dejarnos llevar así a una depresión total porque alguien nos dijo que no le gustó el mensaje, ¿no? Pero que nos digan eso es como que, súper, a ver, ¿cómo, o sea, ¿por qué me lo dices así? Pero con humildad y crear ese contexto donde la gente puede hablar. Y muchas veces decimos que lo tenemos, o sea, decimos, ay, sí, en mi staff, con mi gente, sí, todos pueden decir lo que quieran. Pero no es cierto, porque su salario depende de nosotros. Y difícilmente se van a atrever a decir algo tan complicado. A lo mejor se quejan de unas cositas, pero si nosotros no somos un poco más insistentes en como que en despertar algo incómodo, y luego sale en esos momentos de frustración. O sea, no salen los momentos más bonitos cuando estás en junta y a ver quién tiene una idea. Es cuando están frustrados y dicen algo y la reacción humana es, pues entonces ahí vas a ver, ¿no? Y creo que necesitamos mucha inteligencia emocional como líderes. O sea, Jesús ve cómo Él hablaba con sus discípulos y cómo ellos hablaban con Él. Decían cosas tontas y Él les permitía hablar, les escuchaba, sí les corregía, pero no decía, ay no, sácate de aquí, voy a cambiarte por otro que es menos divisivo, que trae menos división o que me habla con más respeto. Hay un pasaje en Filipenses 2 que habla de cómo Jesús se hizo ser humano. Y dice el griego, dice se vació de sí mismo, o sea, vació su propio ser. Y hay muchísima discusión sobre qué significa ese versículo, si él dejó atrás su divinidad, etcétera, etcétera. Pero el contexto del pasaje, o sea, sin discutir exactamente qué fue de qué se vació, su liderazgo fue un liderazgo que daba. O sea, no era dame, quiero, lléname, quiero más. Él era Dios, es Dios, no dejó de ser Dios, en mi opinión. Vino a la tierra y se hizo un ser humano, tomó la forma de siervo, dice la Biblia, y se humilló, fue obediente hasta la cruz. Y ese tipo de liderazgo es el que él promovió, donde el líder existe para vaciarse, para dar, para servir. Eso es bien anticultural, o sea, eso no es fácil, pero creo que es muy sano. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Qué le dirías a una pareja que está con ese sueño de plantar una iglesia? Corran. No es cierto. No lo hagan. Es broma. Está con ese sueño y con esa pasión de alcanzar, y apenas están ahorita en esa etapa, como en una de miel, ¿no? De wow, Dios, vamos a hacerlo. ¿Qué consejo le puedes dar a unas personas que van empezando y están por empezar en la jornada de plantar una iglesia? Pues Pablo dijo que el que desea el obispado desea algo bueno. O sea, el que desea ser pastor quiere algo bueno. A veces dudo de sus palabras. Digo, Pablo, ¿qué estabas pensando cuando escribiste eso? Yo creo que lo que Iván dijo es muy cierto, ¿no? El por qué es importante. Y eso igual, si vas a empezar un negocio, si vas a escribir un libro. O sea, les comenté que soy escritor. Lo que hago en mi vida normal es escribir libros. Y muchos me preguntan, oye, tengo esta idea para un libro. Y les digo, ¿para qué quieres escribir un libro? ¿Por qué? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué esperas lograr? Pues voy, no sé, vender 1 millón de copias y ser rico y famoso. Pues no, mejor consíguete otro trabajo, porque vender libros es súper complicado y difícil. Creo que pastorear también, o sea, no es un trabajo donde vas a recibir, o sea, hay unos cuantos en el mundo que son súper famosos. Y mira cómo les ha funcionado eso, o sea, no es súper bien. La mayoría servimos cada semana fielmente y nadie sabe. Pero llegamos al cielo, vamos a llegar al cielo y va a haber una recompensa y vemos vidas cambiadas y tenemos esa satisfacción interna de ver gente cambiada. Es un regalo. O sea, yo cada domingo que llego es un regalo lo que hago. Tampoco recibo salario. Entonces creo que sería mi consejo, ¿no? Más que nada que tengan esa perspectiva de estoy para servir. Y eso quiere decir también, o sea, va de la mano, el entender que no estoy para matarme. O sea, Jesús sí se murió, pero resucitó después. Como que él entendía cuál era su propósito. Tampoco plantó una iglesia, o sea, tampoco se hizo pastor. Entonces, ese es otro reto. Pero creo que el ser pastor es como
es como entender, este es mi regalo para las personas, pero me tengo que también cuidar, porque si me mato en este proceso, pues ¿de qué les sirve a la gente eso? Y también de eso platicamos mucho Ángela y yo, cómo podemos hacerlo de una manera más sustentable. O sea, un pastoreo autosustentable, ¿no? Hablando de ese término. Y a mí, siguiendo esta pregunta de Dani, mencionaste algunas cosas respecto a la economía y de ser lo más light posible, ¿no? Y si hay una pareja que esté comenzando este proceso de plantar hoy en día, en un contexto latinoamericano hablando, eh, ¿en qué harías foco vos si hoy estuvieras plantando de cero nuevamente? O sea, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué haría primero? Sí, en ¿O qué harías qué sería foco mi a la enfoque? parte administrativa de la iglesia, ¿no? De la plantación. No sé, vos dijiste de mantener light cosas como, no sé, no tener muchos ministerios o Ok. no sé por dónde iría. Pues, o sea, mi consejo sería pensar súper bien si hay una manera de poder vivir de otra cosa, que no sea la iglesia, por lo menos por un tiempo. Porque igual, si empiezas si emprendes un negocio, es difícil vivir de ese negocio al inicio. O sea, no puedes comer todo lo que ganas, tienes que reinvertirlo. Igual con, no sé, si un músico te dice, quiero ser músico y vivir de la música, le dirías, pues consigues un trabajo aparte, haz tu música en la noche y pues, ya cuando empieces a ganar bien, entonces ya dejas tu trabajo, tu day job. El pastoreo puede ser así porque cuando tienes 10 o 15 personas no necesitas estar de tiempo completo, ni 50, ni 100. Yo creo que cuando llegamos a como 200 personas es cuando ya sentía demasiado estrés, demasiado. Y yo sí estaba de tiempo completo en ese tiempo y empezamos a contratar otras personas para ayudarnos. Pero yo creo que un pastor, tal vez 100 personas, 150, igual quizás necesitarías contratar personas si no quieres recibir salario tú. Pero digo, cuidar mucho esa parte de contratar, porque salarios cuestan mucho. Um, Mi filosofía personal de Ángela y yo también, en cuanto a ministerios, es que creo que la iglesia necesita enfatizar más que la gente salga y haga y sea iglesia en diferentes partes, no que todo tiene que ser coordinado por la iglesia, porque tampoco es muy sustentable en cuestión de energía y tiempo. Y también la gente luego está muchos días en la iglesia y se crea una burbuja de iglesia y pues creo que el mundo necesita el amor que ellos llevan. Entonces, ese balance, ¿no? No es fácil, ese equilibrio de ver qué tanto podemos como iglesia dar para servir, para ayudar, y qué tanto debemos decir, no, pues ve tú, hazlo tú, abre ese ministerio o ese grupo tú, haz ese evento tú. O sea, empoderar a las personas. No sé, para una pareja nueva sí sería más bien como pensar en esas cosas. Um, Algo que estaba pensando también hoy, porque como mencionaron que el tema iba a ser de la creatividad un poco, y hablé un poco con Ángela del tema también, es como que la creatividad tiene dos fuentes o dos partes. Una es la creatividad para solucionar problemas, pero otra es una creatividad que nace de uno mismo, que es como congruente con quién eres. O sea, yo hago cosas creativas porque soy Justin. La iglesia que pastoreamos, la pastoreamos así porque somos Justin y Ángela. Mi familia es así por quienes somos. Entonces la creatividad tiene un elemento súper personal. Yo diría a esa pareja ficticia, inventada, anónima, diría, pues, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué sueñan con hacer? ¿Qué dones tienen? ¿Qué les emociona? ¿Qué les apasiona? ¿Cómo que ir por ese lado? Porque esa creatividad es súper valiosa. Y el otro es decir, ok, ¿qué necesita la ciudad o la zona o el público a quien quieres llegar? Y pensar, ¿cómo puedo conectar esas dos cosas? ¿Quiénes somos con qué se necesita? Muy bien. Una de las sesiones que hacemos cuando la capacitación que tenemos para plantadores es la iglesia que sueñas, la iglesia que Órale. soñamos. Y hablamos un poquito de eso, ¿no? El que está en tu Ah, corazón, súper. qué está en tu corazón y poder animarles a que ellos descubran eso mismo, ¿no? Y una de las cosas que valoramos mucho es la diversidad, ¿no? Sí. Y hablamos mucho de necesitamos diferentes tipos de personas para alcanzar diferentes tipos de iglesias. Al revés, necesitamos diferentes tipos de iglesias para alcanzar diferentes tipos de personas. Así de que es por eso que nos encanta escuchar, no, pues yo quiero hacerle de esta manera y no tener esa estructura y otros, en fin, el punto es ese, ¿no? De escudriñar nuestro corazón y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Creo que es muy bueno soñar Está esa súper bien. iglesia, soñar esa iglesia. ¿Qué le dirías? Ya, ¿cómo andamos de tiempo, Iván? Porque yo puedo seguir preguntando aquí.
Ya estamos Aterrizando el avión. Ok, vamos a aterrizar el avión aquí. Una preguntita más y después, Iván, tú ya cierras. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a pastores que quieren cambiar? Hablando de creatividad, puedes agarrar enfoque creativo, enfoque a iglesia autosustentable, ¿no? ¿Qué consejo les podrías dar a pastores que están escuchando, ya pastoreando y quieren el cambio? A mí me ha tocado hablar con gente y líderes de que quieren cambiar, pero no saben ni cómo, por dónde empezar, ¿no? Yo sé que Mm. necesito cambiar, pero están como estancados. Ah, ¿qué les dirías tú? ¿Qué consejo le podrías dar? De que sabes que esto puede ser un principio para poder empezar el cambio en, Mm. ya sea creativamente en tu iglesia o ya sea en finanzas, una iglesia autosustentable. ¿Qué te viene a la mente? Um, wow. Pastores Pues existentes. sí, y dices casi cualquier cambio, o sea, cambios grandes, ¿no? Que quieren Ujú. empezar un cambio grande. No Um, necesariamente tanto grandes, simplemente ellos sienten que viene algo, pero a veces sabes que no sé cómo ni cómo empezar, no sé cómo seguir avanzando, sé que tengo que cambiar como una pareja en un país que estábamos hablando hace un par de años, ellos mismos me decían, sé que tengo que cambiar mi chip, sé que de donde mm, vengo, o sea, tengo que sacarlo porque necesito Mm. reaprender cosas, pero no sé ni cómo empezar, ¿no? Cosas así, creo que en general. o sea, estoy pensando en cómo nosotros hemos cambiado, porque creo que en este año, estos 2 o 3 años hemos pasado por cambios, más cambios que en cualquier otra área de nuestra vida, cualquier otra etapa de nuestra vida en Mm. términos internos, en Ok, cuanto a formas de pensar, creencias, maneras de ver a Dios, de ver la Biblia. Um, y creo que lo que nos ha cambiado, más que cualquier otra cosa, es la empatía o estar expuestos a personas diferentes a nosotros. oh, muy bien, muy bueno. Bueno. Como el ponernos en su lugar, físicamente incluso platicando con ellos, conociendo gente de otras comunidades, otras formas de pensar. Algunos de ellos no estarían muy a gusto en la iglesia o la iglesia no estaría muy a gusto con ellos quizás, que no hablo muy bien de la iglesia, pero bueno, ni modo. Sí. Personas que piensan diferente, también la educación, o sea, tal vez porque lo está haciendo ya después de tantos años de vida y experiencia, Ángela está aprovechando muchísimo de esos cursos que está tomando Mm. y los dos Ujú. estamos aprovechando. Es como que esto es vida, esto Sí. es, Mm. y no todo es verdad, pero Claro. todo te hace pensar. Y digo, ¿por qué no me enseñaron más de esas cosas? A mí me dieron la Biblia en paquetes, ¿no? Y aquí están las doctrinas que hay que creer y los demás están locos y no te preocupes porque nosotros ya hicimos esto. No me enseñaron tanto a estudiar. Y eso que soy súper estudioso, me encanta investigar. Pero no me enseñaron que era correcto, que estaba bien. Yo más bien fui creado para creer sin querer, o sea, pero como la forma de pensar hace 30 años era que las preguntas son del diablo y cuestionar cosas es peligroso y Exacto, todo es no, ajá, peligro, todo es sí, peligro, sí. todo es peligro. Y, y yo ya no creo eso. La verdad, o sea, no hay que tener miedo de los que están buscando la verdad. No, no tenemos, Mm. o sea, ninguno de nosotros hemos muerto. No sabemos qué viene después de la muerte. Tenemos la Biblia, pero tenemos nuestra interpretación de la Biblia. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a interpretaciones distintas, incluso de temas bien importantes? O Sí. sea, ¿por qué tenemos tanto miedo de que alguien venga con nosotros diciendo yo no creo en y en el espacio? Y si les tenemos miedo a los jóvenes en la iglesia, aguas, porque en algún momento nuestros hijos van a llegar diciendo cosas así también. Y ahí sí es como que, a ver, A ver, vamos a mijo. volverlo a pensar. Porque existe el amor. Y es la cosa, porque amo a mis hijos. Si tienen dudas, no les voy a correr de la casa. Sí. Les voy a Claro. escuchar. A ver, ¿y por qué? Entonces, volviendo al tema de la empatía, esa idea de decir, ok, ¿por qué ellos están hablando así? ¿Qué, Mm. qué están sintiendo? ¿Qué temen? ¿Qué sueñan con lograr? ¿Qué traumas tienen? Y Sí. hemos cambiado cosas muy fundamentales. No sé si cambiar. Hemos abierto nuestra mano para decir, ok, la verdad ya la tengo aquí, ya no aquí. La tengo aquí en una mano abierta. Bueno. Y en la ciencia es así. Sí, a mí me encanta la astronomía, me encanta la ciencia, es mi hobby favorito. En la ciencia, un astrónomo te dice, pues mira, esto es lo que la evidencia señala. Yo creo que es así. Y viene otro y dice, no, pues esta otra evidencia, yo creo esto. Ok, bueno, está bien, tú crees lo que tú quieras y vamos a ver si hay una tercera teoría que une toda la evidencia. Ya a los 5 años descubren otra cosa, o a los 5 meses, y ya todo el mundo cambia sus teorías y no lo toman personal. O sea, no dice, ay, no, qué miedo, que vayas a cómo estás Sí, atacando sí, mi, sí. mi doctrina de la astronomía. Pero en la iglesia a veces, no sé por qué, no damos esa libertad a que la gente que está sentada allá
piense diferente. Pero lo que no sabemos es que como tienen al lado su celular, yo puedo decir algo y ellos pueden ver a ver si es cierto, ¿no? A ver si es verdad. Y muy rápidamente se van a dar cuenta, o tal vez en la semana escucharon otro predicador que dijo lo opuesto, porque ya todo el mundo escucha 1000 voces. 1000 Entonces, voces. creo que ya no es tiempo de como pastores estar diciendo, esto es lo que hay que creer. Y yo tengo la razón porque soy el pastor, soy el ungido, yo estoy más cerca de Dios que tú. O sea, no lo decimos así, pero lo damos a entender. Más bien es decir, ok, la información ya está disponible para todos. O sea, ya saber eso, ¿no? Pero llegar y decir, ok, ¿cómo voy a inspirarte? ¿Cómo voy a guiarte? ¿Cómo voy a servirte? ¿Cómo voy a mejorarte? Y para hacer eso tengo que estar en su lugar. Entonces, perdón que me sale un poco del tema, pero en cuanto a cambios, o sea, no puedes cambiar si no sabes qué necesitan las personas para quien estás cambiando. Entonces, yo digo, quiero cambiar mi iglesia para alcanzar a más jóvenes. Pero, ¿qué sabes de los jóvenes? O sea, ¿qué piensas que sabes de los jóvenes? ¿No? Pero mejor, de alguna manera, buscar llenar tu sala de juntas con jóvenes y escucharlos. A ver qué y por qué. Y te van a espantar. O sea, sí, te va a dar escalofrío lo que dicen a veces, pero es un escalofrío divino. O sea, por ahí vas a escuchar al Espíritu Santo diciendo, esta es la verdad, porque la verdad no ha cambiado, pero sí la cultura cambia. No sé, por ahí tengo muchos pensamientos más, pero ya estoy hablando mucho, perdón. No, está muy bien, gracias, bueno. gracias por expresarte. Y ya también me vienen más cosas y más preguntas, pero yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero obviamente creo que esta conversación continuará para otra charla. Pero no, gracias por el tiempo. Iván, últimos pensamientos aquí? Disfruté escucharlos. Fui un espectador de lujo y me encantó. Perdón, Iván. No, pero no lo digo mal, al contrario, lo disfruté mucho y me encanta la forma de procesar y de razonar tuya, Justin, y seguramente también de Ángela, porque a mí me desafía mucho y estoy muy seguro que quien esté escuchando esto lo va a desafiar. Sea que ya esté cambiando o que tenga que empezar ese cambio, pero nada, es súper desafiante, pero mejor es para crecer. Así que yo me siento, dije esto es un espectador de lujo porque tomé mucho de lo que estuviste contando y entiendo, Dani, que el resto que va a estar escuchando esto también va a partir de este podcast a empezar a pensar muchas cosas distintas. Ya para cerrar, perdón, pero tengo que decir esto, ya para cerrar, creo que animo a todos y creo que Justin, gracias por traerlo. El cuestionar con un buen corazón es bueno y nos va a ayudar a descubrir. Tenemos que desarrollar nosotros en nuestro liderazgo eso. No me refiero tanto a esa crítica así de que, siempre cuestionar todo, de que, no, mira, no, pero en el hecho de que, ¿en serio? Ok. ¿Y por qué, no? Y empezar a escudriñar eso. Creo que eso va a traer mucha riqueza a la nueva iglesia. Creo que eso va a traer mucha riqueza a poder ver nuevos modelos, nuevas maneras, nuevas maneras de poder amar al prójimo, amar a otras personas. Y muchas veces crecimos así. Acuérdate que esto es y no cuestionas antes, ¿no? Te estoy diciendo y se acabó, ¿no? Y creo que es algo pero muy bueno, que es algo que tenemos que practicar. Siempre y cuando, obviamente, con un buen corazón. Con un corazón sano. Sí. No, y eso que dijiste, perdón, el amor creo que es la motivación principal. Porque aun cuando Jesús volteaba mesas, era por amor a los gentiles que tienen que estar en esa plaza, en ese atrio, y lo habían convertido en un mercado. Exacto. Entonces, ¿Por qué? Él por amor hacía cosas, cuestionaba cosas. Creo que esa parte no lo hemos explorado lo suficiente. ¿Qué significa amar a nuestro prójimo? Es el evangelio, o sea, es el resumen más bien, no del evangelio, pero de todo lo que Dios pide, amar a Dios y amar al prójimo. O sea, ese debe ser un enfoque, un reto, entonces, con cambios, con creatividad, con ser una iglesia sustentable, con dinero, todo lo que hemos platicado hoy, bañarlo en amor, que el amor sea siempre la primera pregunta. ¿Qué diría el amor aquí? ¿Cómo se ve el amor aquí? ¿Qué está pasando? ¿Hay amor aquí? Eso sí, o sea, no lo mencioné antes, pero sí, para Ángela y yo, para mí, hemos sido muy retados por ese concepto del amor. Muy retados, muy quebrantados, viendo que a veces no hemos amado lo suficiente. Entonces, perdón que interrumpí, pero lo que dices del amor a tu prójimo es fundamental, yo creo. Bueno, nos vamos. Ahí quedamos, ya Iván. Está. Ya quedó. No, pero ya quedó.
Si escuchaste este podcast y no te empezás a preguntar cosas en tu vida, volvelo a escuchar. Escuchalo otra vez y escuchalo otra Así vez. es. Y sentite desafiado como nosotros el día de hoy. Así es, pues ahí quedamos. Ahí quedamos. Muchas gracias ahí por tu quedamos. tiempo, Justin. Gracias por el a tiempo. ustedes. Muchas gracias. Saludos divertido. a tu esposa y bueno, corre la voz de este podcast, la Red Network. Nos vemos para la Claro que próxima. sí. Nos vemos el mes que viene. Chau, chau. Sale.